¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión como siempre, y hoy vamos a hablar sobre ilusiones del tiempo. ¿Cuándo algo se vuelve parte del pasado? Esta es una pregunta que pues recientemente vi en un video de Visas que se llama Ilusiones del Tiempo. En sí, este podcast es una parte y una interpretación mía de este video. Vayan a verlo si gustan, lo voy a poner en la descripción. Es de Visas, Michael es el anfitrión de este canal. Algunas personas tal vez lo conozcan, es un canal popular. A mí me encanta, es de mis canales favoritos de educación y todas estas cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema que es ilusiones de tiempo. Antes, quiero decirles que no sé si escucharon el episodio pasado de los Óscares. Próximamente ya van a ser. Entonces, si no lo han escuchado, escuchen el pasado ¿cómo se llama? Para que sean un quemón aquí de mis predicciones. Y próximamente cuando salgan pues ya las premiaciones, igual ahí estaremos pendientes. Y al final les doy unos avisos parroquiales como siempre, pero bueno, vamos de lleno. ¿Cuándo algo se vuelve del pasado? Esta es la pregunta que estamos haciendo. ¿Cuándo se puede volver a experimentar? Si es que se puede volver a experimentar. Una cosa normalmente sucede y pues ya no tienes manera de volver a experimentar ese tipo de sensación, ese tipo de experiencia. Todo es único, finalmente. Todas las cosas que vas sintiendo en la vida son únicas e irrepetibles. Aunque hagas una rutina día con día y vayas al trabajo, y vayas a la escuela, y vayas a, pues no sé, a donde quieras ir, las cosas no se repiten de la misma forma. Por ejemplo, yo ahorita no tengo barba, pero esto es por mi trabajo. A mí me gustaría tener barba, acabo de destacar. Pero, por ejemplo, yo en junio tuve barba por mucho tiempo porque hice una apuesta con unos amigos y de que dejábamos la barba toda la cuarentena. Evidentemente, pues no sabíamos que iba a durar toda una eternidad. Entonces, ya al final tenía una barba gigantesca, o sea, desde marzo hasta junio. Y no fue tanto en teoría, ¿no? O sea, pero me creció mucho. El punto es que, pues me la quité, pero ahorita yo me podría ver igual, pero finalmente... Ahí en la moto. Estamos al aire libre, no se preocupen. Si me corto el pelo, obviamente me va a volver a crecer, y si me corto la barba igual, pero no voy a ser el mismo, o sea, no va a ser el mismo Javier, porque finalmente es un Javier que ya creció un poquito más viejo, es una versión más antigua. Y también pues finalmente este tipo de percepciones y este Javier del pasado ya solo existe en nuestra memoria, o sea, todavía anda por aquí, pero solo en nuestra mente, en recuerdos. Y también existe en registros del pasado, como puede ser audios y videos, como el live de Instagram que hice justamente en esos días. En Instagram tengo un en vivo donde me quité la barba, pues en vivo, y pues fue toda una experiencia para mí porque ya no me reconocía en verdad. Y pues estuvo muy cool, si lo quieren ver ahí anda, en Instagram. Eso fue hace 280 y tal vez 290 días, porque este guión lo escribí hace rato. Se siente muy lejano, pero al mismo tiempo ha pasado mucho tiempo. Una ilusión óptica, por ejemplo, nos modifica el sentido de la vista, mientras que una ilusión temporal nos modifica el sentido del tiempo. Algunos son comunes, una de estas ilusiones, como cuando un minuto esperando algo se puede parecer una eternidad, pero un día con tu pareja o con amigos, pues rapidísimo, ¿saben? Otros son más profundos, como cuando vemos videos antiguos, colorizados, ¿no? Por ejemplo, hay un documental muy padre en Netflix, que creo que se llama la Segunda Guerra Mundial colorizada, algo así, World War II in Color. Y salen estos videos y estos registros de la Segunda Guerra Mundial con Hitler ahí invadiendo en París, ¿saben? Al lado de la Torre Eiffel, pero los colorean. Entonces, obviamente el blanco y negro nos separa del tiempo, ¿no? Y nos separa nuestra perspectiva de las cosas pues que vemos. Y cuando ya los colorean, de repente se siente más cercano, de repente sientes que está más presente este suceso y se siente extraño, ¿no? Esa es igual una ilusión. O como de repente el tiempo nos deja de largo. Sensaciones como el pensar que la gente nació en el 2003. La gente que nació en el 2003 va a ser mayor de edad este año. 2003, amigos. ¿Qué diablos está pasando? Pensar que hace 10 años, por ejemplo, yo tenía 12. Y ya, o sea, 10 años es una década, pero yo hace 10 años yo tenía 12, entonces, bueno, no sé, hace 40 años era 1980. Uno se quedaba con esta idea de que fue hace 20 años, ¿no? Porque, no sé, los 2000 fue algo muy, muy fuerte. Pero no, hace 40 años ya fue 1980, 40 años. La Wii, por ejemplo, esta consola de Nintendo blanca con la que jugábamos, salió hace 15 años. O sea, y yo recuerdo cuando me la trajeron, no sé si fue Santa Claus o los Reyes Magos, cualquiera de estas entidades extrañas, y, y me la trajeron y yo estaba pues volado, ¿saben? O sea, toda mi familia, todos mis primos jugamos con esa cosa y fue de verdad algo muy fuerte para todos porque es la primera vez que vemos como esta idea de controlar
el videojuego con nuestros movimientos en vez de nada más con nuestros pulgares. Entonces yo recuerdo que eso estuvo bastante fuerte. De repente el tiempo se nos escapa y me doy cuenta de que la música que me gustaba de niño, como Gorillaz Feel Good Inc. de Gorillaz, Gnarls Barkley, Crazy, Seven Nation Army, Outkast, Kings of Leon, no sé, You Somebody, esta canción de Kings of Leon, es igual de antigua para la gente que nace este año como lo era David Bowie, Prince, Whitney Houston, Marvin Gaye y Beat It de Michael Jackson cuando yo nací. 15 años de diferencia. Entonces, o sea, no estoy diciendo que soy una persona como que ya, estoy bien grande, ¿no? Pero estas ilusiones de tiempo cada vez se hacen más notorias como el tiempo ahorita ya pasa más rápido, que ahorita vamos a llegar a eso, siento que antes te dabas cuenta de estas ilusiones como a tus 30, 40, pero ahorita ya nos estamos dando cuenta porque las cosas pasan muy rápido. Entonces, ya a los 25, yo tengo 22, de repente ya pasaron un buen de cosas y tu infancia es completamente diferente a la realidad de hoy. Pero bueno, estos ejemplos demuestran cómo hay una realidad aparte de la que conocemos. Aquí tenemos pues, el espacio-tiempo, pero en esta dimensión de nuestra perspectiva solo existe en nuestra mente. Hablemos de cómo experimentamos el tiempo. El sentir pasar el tiempo, cómo suceden los segundos y cómo van los minutos pasando, o sea, cómo los percibimos, es lo que llamamos sentir el tiempo de manera prospectiva. Esta palabra es bastante importante porque ahorita voy a hablar de una ilusión, ¿no? En teoría no puedes sentir el tiempo que ya pasó prospectivamente, pero aquí hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas viendo este video o escuchando este podcast? Probablemente podrías responderme con una relativa confianza, porque somos muy buenos al medir el tiempo, pues para atrás, ¿no? Así conforme va apareciendo en nuestra mente y conforme vamos recordando pues el tiempo, podemos saber como cuánto tiempo llevamos aquí. Esto es lo contrario. Aquí estás midiendo el tiempo de manera retrospectiva, haciendo memoria. ¿Ok? Así nos vamos a la primera ilusión, que es la paradoja de las vacaciones. El tiempo prospectivo se siente rápido cuando la actividad está llena, porque no estás ocupado pensando en el tiempo como tal, y si no lo atiendes, entonces no lo notas pasar. Para el tiempo retrospectivo es diferente. Pongamos a pensar en esto. Uno siente que en la niñez pues dura mucho, una eternidad, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo más específico. Supongamos que te vas a ir de vacaciones, te van de vacaciones, no sé, a donde quieran. A ver a la familia en Navidad, en Año Nuevo, Semana Santa. No lo hagan ahorita, por favor. Pero supongamos que se van a ir de vacaciones. Y de repente el vuelo se demora 4 horas. Y 4 horas en ese momento, cuando estás tú esperando ver a tu familia, a la pareja, a los amigos, pues son una eternidad. O sea, finalmente estás en el aeropuerto, sentado en la sala de espera, tal vez comiendo unos chicles o yo qué sé. Pero no te la estás pasando muy bien, que digamos. Esas 4 horas van a parecer eternas. De verdad. A la mayoría de la gente le ha pasado, espero que a ustedes no, pero pues a mí me ha pasado y se siente un retraso en el aeropuerto, se siente muy largo. Pero cuando ya llegas a tu destino, supongamos ya pasaron esas 4 horas, todo cool, y llegas a tu destino y te la pasas increíble una semana con tu familia, así de lunes a lunes, fabuloso, estás haciendo cosas, comiendo cosas muy ricas, platicando, intercambiando regalos, tal vez fue Navidad, tal vez fueron los Reyes, no sé. Esta semana de repente pasa rapidísimo, ¿sabes? Hasta tú llegas el lunes, de repente ya es viernes y de repente ya te vas a ir. Y todo porque te la pasaste muy bien, ¿no? Esto es algo que se conoce, es algo que se sabe. El asunto es que la paradoja dice esto. Después, un mes después de este evento, un mes después de estas vacaciones, si tú te pones a ver el tiempo de manera retrospectiva, esta demora de 4 horas en el aeropuerto de repente se siente pues muy corta. O no muy corta, sino insignificante. En ese momento, de manera prospectiva, cuando lo estaba sintiendo en ese momento, se sentía eterno, fue larguísimo. Pero de manera retrospectiva, como no hiciste nada, como fue una actividad vacía, pues finalmente se siente pues como si no hubiera pasado mucho tiempo, irrelevante, ¿no? De la misma forma, cuando tú estás con tus amigos o con tu familia o estás, no sé, en este viaje, en estas vacaciones, prospectivamente se siente rapidísimo. Los días te pasan muy rápido, las horas se pasan muy rápido. Pero cuando ya un mes después estás experimentando y analizando este tiempo de manera retrospectiva, se expande, se infla, se llena. Porque fueron actividades que hiciste y estaban llenas, ¿saben? Eran actividades que tú estabas haciendo conscientemente, pero ya de manera retrospectiva, pues son actividades muy interesantes que tú disfrutaste mucho. Entonces se extiende, ¿no? La niñez, pues sientes que dura mucho, una eternidad, ¿no? Del año 1 al año
12 es de repente muchísimo tiempo. Pero cumples 18 años y las cosas empiezan a acelerar, ¿sabes? Se dice que en los años 30, o sea, más bien, cuando tú tienes 30 años, pasan aún más rápido. Yo recuerdo que yo cumplí 18 hace 2 años, ¿saben? O sea, para mí, en mi mente, en mi cabecita loca. Pero ya tengo 22. Entonces, sí, o sea, se pasa súper, súper rápido. Una explicación al respecto de esta sensación de aceleración o de velocidad, no lo sé, es la teoría de la proporción. Sugiere que el tiempo parece que va pasando más rápido conforme crecemos, porque cada nueva unidad de tiempo es más pequeña relativa a la que ya vivimos. Escuchen esto. El año que viviste cuando tenías 9 fue el 10% de toda tu vida en aquel entonces. Pero cuando tienes 30, un año extra nada más representa el 3% de tu vida. Entonces, hay una proporción ahí muy grande, ¿no? Hay estudios que demuestran que las semanas, los meses o inclusive los años les pasan más rápido, entre comillas, a la gente que es mayor. Las décadas también, pero cuando llega uno a los 50, eso está interesante, al parecer esta sensación de que el tiempo se va acelerando se detiene. Para esto también existe una explicación que nos dice que el sentimiento de qué tan largo es una duración está asociado por cuántos eventos y cosas se pueden recordar en ese tiempo. Eso está también súper interesante y va asociado con pues esta parte de la niñez, ¿no? En el día a día muchas cosas pasan. En una semana cientos de eventos suceden. Hay un avión, ¿eh? Lavar, comer, salir, ver la tele, hablar con amigos. Finalmente todas estas cosas suceden y diario, tal vez. Pero por ejemplo, cuando estamos aislados en cuarentena, como no estamos ahorita o estuvimos ahorita, muchas, o más bien muy pocas cosas diferentes de entre sí suceden. Entonces este vacío se interpreta como brevedad. En nuestra mente esta ausencia de cosas diferentes se interpreta como brevedad. Entonces piensas en el 2020 y fue todo un año, pero no pasó nada. Tal vez muchas catástrofes, sí, pero en la vida personal, pues no sé, a menos que hayan perdido a alguien, cosas así, pues no pasó mucho si nos mantuvimos encerrados. Entonces el declive de nuevas experiencias y novedades conforme vamos creciendo hace que nuestra memoria recuerde menos y menos cosas, registrando menos memorias y por ende pensando que ese tiempo se pasó muy rápido. Es increíble cuántos momentos se olvidan. Hay un término que está acuñado en el diccionario de las lamentos oscuros, algo así, es The Dictionary of Obscure Sorrows. Se llama Olika, es en inglés, y hace referencia al estar consciente, al darse cuenta, al reconocer los pocos días que son memorables. Y está cañón. Piensen en el 2020, piensen en los últimos 5, 3 años, piensen en el último mes, febrero. Febrero o marzo, todavía no se acaba, pero piensen en los últimos 30 días. ¿Cuántos de esos 30 días pueden recordar? Y lo que hicieron en ellos. ¿Cuántos de esos días son memorables? Memorables en el sentido de atribuirles un valor, ¿saben? De pasó algo interesante y lo quiero recordar. Son poquitos, o sea, es impresionante. De repente en nuestro cerebro empieza a dejar ir cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y las cosas que recordamos son muy pocas. Por eso es muy importante estar como presentes, ¿no? Y hacer cosas que de verdad te gusten. Pero bueno. Después vamos a pasar a otro tipo de ilusión, que es la ilusión cronológica. Y el ser humano aquí está muy interesante, porque siempre hemos hecho esta cosa extraña de periodizar, ¿saben? De separar el tiempo en partes, en categorizar. Los 80s, los 90s, la Edad Media, el Renacimiento, no sé, todos estos cachitos de tiempo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 100 días, la Guerra de los 100 años. Pero ¿cuándo de verdad fueron los 80s? Matemáticamente, pues es muy fácil. Se empezaron en 1980 y terminaban en el 89, ¿no? Ok, cool. Pero conceptualmente no tanto. Porque no es como que en el 1 de enero de 1980 dijeron todos como, ¡pum! Vamos a cambiarnos de ropa, vamos a cambiarnos de escuchar música, vamos a ser diferentes y vamos a tener una vibra muy diferente a los 70s. No. Para el 85 tal vez ya estaba bien acentuada pues la tendencia o la cultura o la vibra, no sé cómo le quieren decir, la esencia, ¿no? De los 80s. 1990 igual todavía tenía bastante de los 80s y para el 95 ya había cambiado. Este concepto pues dice mucho, pero al mismo tiempo no dice tanto. Porque igual no, el concepto pues no está pegado mucho a la práctica. Por ejemplo, hay hechos que aportan a estas ilusiones. Y estos están súper interesantes. De verdad, a mí, cuando los leí me costó mucho trabajo o sea, entiendo que son reales, son hechos, ¿no? Pero están raros. O sea, la reina de Inglaterra es más antigua que las galletas con chispas de chocolate. O sea, en verdad, el invento, el concepto de las galletas con chispas de chocolate no existía cuando la reina estaba viva y ya había nacido. Ajá, o sea, qué diablos. La noche estrellada de Van Gogh. La noche estrellada de Van Gogh fue pintada el mismo año que se fundó Nintendo, la compañía de videojuegos. Nintendo y el Imperio Otomano
fueron contemporáneos. Esto quiere decir que de 1889 a 1908, el Imperio Otomano y Nintendo existían en el mismo momento. Nintendo se funda en 1889 y el Imperio Otomano cae en 1908. Los humanos y el T-Rex tienen una separación temporal de 67 millones de años. Esta relación es más cercana que el T-Rex y el Stegosaurus, que es un... Voy a ver si puedo poner una imagen en el video, pero es estos dinosaurios con piquitos en la espalda, para los que me están escuchando en Spotify, que tienen como espinas. Salen mucho en Jurassic Park, pero bueno, no sé, a mí me gustan mucho. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. O sea, una universidad en Inglaterra es más antigua que toda nuestra, pues, no sé, legado, o sea, más bien nuestros ancestros. No sé, es difícil de como, no sé, entenderlo, wrap your head around it. ¿Por qué pasa esto? Si te pidiera que te acostaras en el piso de una habitación sin ventanas y sin reloj, y se te indicara que te pusieras de pie pasando 1 minuto acostado, pues yo creo que harías un trabajo decente. 1 minuto lo puedes contar. Pero si te pidiera que lo hicieras después de 5 años, después de 10, ahí sí está difícil. ¿Cómo lo mides? Nos cuesta mucho trabajo procesar mentalmente grandes cantidades de tiempo y no nos acordamos de muchas cosas. Michael, de Visos, en el video, nos dice que puede ser que nos referimos a memorias y recuerdos para poder pensar en otros eventos del pasado y usarlos de referencia. Él habla de una comparación conceptual heurística, así le llama, está cañón. Una técnica en la cual usamos la similaridad de nuestras concepciones para saber la distancia temporal. Y regresemos al ejemplo del T-Rex. El T-Rex y el humano suponen tiempos y conceptos. La palabra concepto son conceptos muy diferentes. O sea, uno es un reptil gigantesco que nos podría comer y otro es un changuito, como nosotros. Y son conceptos muy diferentes. Entonces tendemos a pensar que pasaron muchas cosas entre estos dos eventos. Por lo tanto, la duración de separación de estas cosas, de estos dos conceptos, debe de ser muy grande. Por el contrario, si los conceptos no son muy diferentes entre sí, como el T-Rex y el Stegosaurus, entonces el tiempo entre ellos debe ser menor y por ende se siente más breve. Pero esto es meramente percepción. Por ejemplo, otros datos, ¿no? Marilyn Monroe, pues siempre la asociamos como una persona joven, Hollywood, edad de oro del cine, Estados Unidos, americanismo, guapísima, ya saben, la foto de la falda, todo muy padre. La reina de Inglaterra, pues siempre la asociamos como con antigüedad, con una señora mayor, con la abuelita de, pues, del planeta básicamente, una persona muy poderosa. Pero estaría interesante darnos cuenta que nacieron el mismo año, en 1929. Y si viviera Marilyn Monroe, tendría su edad. Anna Frank y Martin Luther King nacieron también el mismo año. Una persona que estuvo, sí, en pues la Segunda Guerra Mundial y sufrió muchísimo y pues obviamente un mártir, ¿no? Y otro mártir, del otro lado, Martin Luther King, abogado de pues el movimiento racial en Estados Unidos, los 60s. O sea, es alguien, una persona muy importante. Pero estas dos personas las disociamos mucho porque una era una niña y otro es un señor y uno lo mataron ya mayor en Estados Unidos y otra murió en la Segunda Guerra Mundial, cosas muy separadas. Pero estas personas nacieron el mismo año y aún así, si vivieran ahorita, serían menores que la reina. Serían menores. Está cañón. Por ejemplo, el otro día también estaba aterrizando un ejemplo de Chabelo, que no sé dónde dejé mis notas, pero Chabelo ha vivido 43% de la historia de México independiente. 43% de la historia de México independiente. Es casi un poquito menos de la mitad de nuestra historia como México independiente. Ahí ha estado Chabelo, presenciándola. ¿Saben? Pero igual asociamos mucho a las personas con su adultez, ¿no? No con esta parte de la niñez y todos los primeros tal vez 20 años de su vida, que son bastantes. Pero bueno, aquí vamos a la tercera ilusión, que es la ilusión cronoestática. Esta idea de que nuestro lugar en el tiempo es estático. Por ejemplo, Forrest Gump, El Rey León, Jurassic Park, todas estas películas muy famosas y que me gustan a mí mucho, salieron en 1994. Estas están más cerca del alunizaje, 1969, de que de nosotros en el 2021. 20 años de diferencia y 21 en el otro. Entonces ya pensar que Forrest Gump está más cerca del alunizaje, algo que yo veo muy lejano, que de nosotros significa que esa película, pues ya, o sea, es parte del pasado, pero nosotros nos seguimos aferrando muchísimo. Se siente raro, pero a nivel conceptual los 90s y su cultura siempre se van a sentir más cerca de nosotros y de las generaciones como los millennials y
pues los que nacieron en los 90 también, porque ya otra vez el concepto se arrastra, ¿no? Los 2000 pues tenían mucha influencia de los 90. Se sienten más cerca porque fuimos parte de esta noción. La ilusión del tiempo estático se rompe de manera brutal cuando te das cuenta de que tienes la edad que tus papás tenían cuando tú naciste. No sé si ya llegué a este punto, según yo, ¿no? Me faltan creo que unos años. Pero esta noción de que yo voy a tener su edad y en esa edad ellos me tuvieron a mí y yo no creo que tenga un hijo a esa edad, la verdad, está súper fuerte. Ellos llegaron primero y siempre deberían de ser mayores que tú, pero el pasado no puede cambiar, entonces su noción del pasado pues se queda igual. Ellos van envejeciendo como tú, pero las personas que fueron no envejecen y terminas por alcanzarlos. Y te llega una catarsis empática. Finalmente ellos no eran más sabios o mejor preparados de lo que tú estás ahora, y aún así te tuvieron en ese momento. Y es donde empiezas a empatizar y a decir como, ah, ok, ¿saben? O sea, imagínense yo de temprana edad peleándome con mis papás. O sea, finalmente voy a llegar a esa edad y voy a decir como, wow, ¿cómo le hicieron? O no sé cómo funciona ese aspecto, pero está súper bizarro. Y aquí llegamos a otra ilusión que les voy a platicar regresando del corte. Y regresamos de nuestro fabuloso corte. Vamos a hablar de otra ilusión óptica, si no se acuerdan. Digo, no pasó mucho tiempo, pero estamos hablando de una ilusión y estamos hablando de la última ilusión, fue la ilusión cronoestática. Pero ahora vamos a hablar de la ilusión cronocéntrica. Y esta es la creencia de que nuestra relación con el tiempo es la mejor o la única referencia o que es más importante y más real que las demás. Mis abuelos y mis papás me solían decir que cuando ellos eran niños, no tenían televisión, internet, teléfono para entretenerse, ¿no? Y pues esto sonaba demasiado extraño. Obviamente este argumento siempre nos lo dicen como de, yo cuando era tu de edad y quién sabe qué, pues no, no tenía celular, ¿no? No tenía, no sé, Instagram para andar perdiendo el tiempo, igual entre comillas, que más o menos, ¿no? Y a mí me resultaba extraño, o sea, yo cuando era más chico y ya tenía 12, no sé, lo que sea, pues me preguntaba, ¿qué hacían ellos, sabes, para pasar el tiempo? O sea, está rarísimo. En mi defensa, sí salía a jugar las escondidas y el fútbol. Siento que tenemos la generación como de el 95 a 2001, 2000, nada, 95 a 2000, como que vivió esta transición muy fuerte en la cual ni siquiera, no nacimos con un iPad, pero tampoco vivimos sin ella, ¿saben? Pero bueno, su realidad en aquel entonces, de mis papás y mis abuelos, pues no la podía relacionar con la mía. La gente de ese entonces debió de haber sido diferente, extraña, ¿no? Pero yo recuerdo que apenas en la secundaria, pues la gente apenas si tenía Blackberries, ¿no? No había iPads, como les decía, no había AirPods, no había Netflix y no era nada raro. No había audífonos inalámbricos, banda. O sea, para los niños, Gen Z, que nos escuchen, y que yo soy Gen Z, ¿no? Pero igual Gen Z más chiquitos, pues no había audífonos inalámbricos, simplemente no existían. Toda mi secundaria, pues era cablecito y te ponías el cablecito por la manga del suéter y te acostabas así en el escritorio y ahí traes el... No, era una experiencia muy buena. Este tipo de cosas ya no las van a experimentar, ¿saben? O sea, eso ya fue. Pero bueno, ¿qué es lo que pues las generaciones del futuro van a decir sobre nuestra niñez? ¿Qué es lo que mis hijos, si llego a tener, en este si escenario hipotético, pues van a decir sobre nuestra niñez? Para ellos estas cosas siempre habrán estado ahí. Si les cuento a mis hijos en un futuro, de cuando yo no tenía un celular o que tenía que ir al Blockbuster, por ejemplo, para ver una peli, para rentar una película, algo súper bizarro ahorita, pues me van a ver muy raro y me van a decir que, pues qué diablos, ¿no? Para ellos va a sonar igual que las historias que a mí me contaban mis abuelos y mis papás. Pero mi niñez fue la normal, ¿no? O sea, las demás fueron las extrañas. Este es un síndrome, básicamente, que tiene un nombre, y es el síndrome del protagonista. Nos dice que uno es el personaje principal del universo y el reconocer que no lo somos es algo muy fuerte. En 2012 John Cohen acuñó el término en inglés que se llama Sonder. Este término es el profundo sentimiento de darse cuenta, de reconocer que todos, incluyendo a los extraños que pasan en la calle, tienen una vida tan compleja como la propia, que está en constante cambio y que pues ellos están viviendo al 100, a pesar de nuestra propia pues falta de conciencia y de entendimiento. Hay otra cosa que nos causa bastante conflicto, la creencia de que esta película del universo empezó con nosotros
cuando yo empecé. Que los tiempos de mi vida es la verdadera trama y que lo que, pues en mi vida está el clímax, ¿saben? Y que todo lo que vino antes son precuelas o es un preludio y todo lo que viene después son secuelas. Cuando te das cuenta de que este no es el caso, porque no lo es, que naciste en el medio, que morirás antes de los créditos y que todas las personas que han vivido pues, tienen un protagonista dentro de sí, sale otra realización que Michael la llama Chrono Sunder. Superar la ilusión cronocéntrica es difícil, no ayuda a que la gente del pasado esté terminada y que nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones ahorita. Ellos cuentan su historia de la misma forma una y otra vez. Además están separados de nosotros por barreras de la misma evidencia con la que los vemos. El mundo no era blanco y negro antes, y tampoco era sepia, y no se volvió vertical como TikTok nos hace creer. Sin embargo, las propiedades del medio en el que se registran sucesos para la posteridad pueden cambiar nuestra perspectiva del pasado. Si las primeras películas mudas se vieran como las películas de hoy en día, no sería tan increíble el darnos cuenta de que Charlie Chaplin vivió lo suficiente como para ir al estreno de Star Wars. Nuestra percepción del pasado está evolucionando constantemente junto con la tecnología. El material o medio en el que vemos el pasado puede influenciar nuestra perspectiva sobre él y hacerlo más lejano. Al mismo tiempo, la tecnología permitió que el grabar y registrar cosas para la posteridad fueran más ordinarias de lo normal. Hay videos de 1980 en YouTube que están gente en 7-Elevens, en el Office Depot, en no sé, en su casa, en fiestas, que tienen muchísimas vistas, pero pues no pasa nada increíble, solo están viviendo su día normal, ¿no? Y nos da la oportunidad más bien, y por eso tienen sus vistas, de adentrarnos en esta vida mundana, es como una máquina del tiempo. Y pues ves esta situación muy banal, ¿no? Y muy de día a día. En el 7-Eleven en la calle, como les decía, en una fiesta. Hay dos fotos viejitas, por ejemplo, que yo compré, bueno, que mi papá compró y que las estuvimos clasificando y viendo. Y son de 1970, 80 en Chicago, Estados Unidos. Y pues está extraño porque son fotos muy cercanas, ¿sabes? O sea, son gente haciendo expresiones que haríamos hoy en día, son gente disfrutando, comiendo con la familia, cosas que hacemos hoy en día, pero pues básicamente es una máquina del tiempo. Las fotos antiguas no esperamos que se vean normal porque parecen robots en todas. Una foto del principio del siglo X, no, del siglo XX, 1900, pues tenías que estar todo quietecito y casi no sonreír, porque aparte sonreír no era propio, ¿no? Era más bien algo de los borrachos o los estúpidos. Pero hay fotografías, por ejemplo, como la que les voy a enseñar ahorita, y las voy a poner en la descripción para que ustedes la vean, que pues se siente demasiado normal, ¿no? O demasiado común. Esta foto es de una persona, para la que está en Spotify, es una persona asiática, es el hombre más feliz de China. Está mal título, o sea, ese título se ganó, pero no es el título oficial. Es de las primeras fotos pues de la historia que, en general y de las primeras fotos que registran la sonrisa humana. Esta foto, si les preguntara sin que supieran o si ustedes fueran a preguntarle a otras personas de cuándo se tomó, fácilmente podrías decir que se tomó el año pasado, ¿saben? Con una caracterización y en blanco y negro, porque es una expresión muy, muy humana, normal, que veríamos cualquier día. Se ve demasiado normal en sí para ser de ese tiempo. Está extraño. Nos da la sensación extraña porque la persona pues está muerta, pero al mismo tiempo no. La naturaleza de la foto hace que se sienta mucho más cercana de lo que es y por lo tanto el pasado se hace más cercano y se encoge, a pesar de que la foto tiene más de 100 años. Por eso las fotografías, videos y cualquier registro es como una máquina del tiempo para los del futuro. Los viajes en el tiempo, por ejemplo, y hablando de estas pues máquinas del tiempo, no fueron un tema común en la ciencia ficción hasta el siglo XIX. No es porque no se nos había ocurrido, sino porque el pasado y el futuro simplemente no eran tan interesantes como lo son ahora. En el año 980 la tecnología y la cultura pues no tenían y no eran muy diferente a lo que habían tenido tus padres, abuelos o bisabuelos. Si yo me situara en el año 1000, pues mis papás, mis abuelos y mis hijos y mis nietos, pues no vivirían una realidad muy diferente como lo es ahora, ¿no? Hace 1000 años no había fiestas de los 80s o música de los 90s, porque 980 y 990 no eran tan diferentes e interesantes como lo es ahora, con 1980 y 1990. Las sociedades previas a la modernidad veían el pasado como una continuación del presente. Los cambios eran interpretados como una perturbación temporal del estado natural de las cosas. Pero hoy el presente es mucho más valioso porque el pasado y el futuro tienen condiciones muy diferentes. Si nos ponemos a pensar cómo sería nuestra vida si hubiéramos nacido hace 10 años,
Más bien, ok, no. Si hubiéramos nacido 10 años antes de nuestro verdadero nacimiento o 10 años después de nuestra fecha de nacimiento, las cosas serían extremadamente diferentes. Si yo hubiera nacido en el 89 en vez del 99, mi cultura, mi formación, todo mi contorno y mi contexto sería diferente porque son décadas que pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, este no era el caso hace 1000 años. Zachary, Sarah y Schiffman nos cuentan en su libro que no nos dimos cuenta de que las personas antes del siglo XVIII no se veían a sí mismas desde esta manera, ¿no? En lugar de tener historia, consideraban que tenían una naturaleza o esencia inmutable, cuya plena realización podría verse obstaculizada o impulsada, pero no moldeada de otra manera por los eventos que sucedían. Entonces el presente era inmutable, no podía cambiarse por cambios, ¿no? O por sucesos más bien. Sí existía la nostalgia, pero solamente porque ya no estaba ahora, porque estaba lejos o en otro tiempo y por ende eran inaccesibles, no porque, como es en nuestro caso, eran fundamentalmente diferentes y categóricamente irrescatables. Con el descubrimiento de antigüedades, de nuevos planetas y especies, con la tecnología acelerando todos estos procesos e invenciones, el presente se volvió cada vez más distante y diferente del pasado. Conforme el cambio tecnológico y social va acelerándose, la fracción del tiempo durante la cual podemos confiar que las cosas sean estables se reduce y se minimiza. Este es un mundo en el que el estar quieto da miedo. Hartman Rosa, en su libro de la aceleración social, nos dice que la experiencia premoderna de ser excluido se reemplaza en la modernidad por la constante y terrible posibilidad de quedar excluido, en el sentido de quedarse atrás. Este es el típico y famoso fear of missing out, que es pues básicamente que las cosas siguen sucediendo aunque tú te detengas, ¿no? Y las cosas siguen pasando y las noticias siguen viniendo y los memes siguen cambiando y los deportes van cambiando, o sea, y todo el tiempo están pasando cosas nuevas. Y si no estás al tanto, si no estás así al tiro, poniéndote bien trucha en las redes sociales, de repente te sales un mes, regresas y las cosas son drásticamente diferentes. Cada vez suceden más rápido y tenemos que estar al tanto y al corriente. Además, Rosa en su libro dice: quien vive el doble de rápido puede realizar el doble de posibilidades mundanas y así, por así decirlo, vivir dos vidas en el lapso de una. Quien se convierta infinitamente rápido ya no necesitaría temer a la muerte. Este es el aniquilador de opciones. La aceleración se convierte en un sustituto secular para la eternidad. Eso está cañón. Tratamos de hacer las cosas más rápidas para llegar a esta salvación, pero una de las farsas más grandes que nos hemos hecho creer o que hemos creído es el no notar que las cosas que hacemos para ahorrar tiempo hacen exactamente lo contrario y nos dejan con menos tiempo y más solos en el mismo. Y aquí voy a agarrar mi fabuloso libro que se llama Sapiens, que ya he hablado de varias veces, y me voy a ir a la página 87. Ahí les voy a platicar, porque esta parte está increíble, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Bueno, está un poco trágica, ¿no? Pero bueno, les voy a decir. Aquí, una de las... Durante las últimas décadas hemos inventado incontables dispositivos que pues, nos ahorran el tiempo. Estoy traduciendo en tiempo real, que se suponen que hacen nuestra vida más relajada, como las lavadoras, las aspiradoras, las lavaplatos, teléfonos, celulares, computadoras, el email. Antes, por ejemplo, costaba muchísimo trabajo o esfuerzo hacer una carta. Estamparla en un sobre, llevarla al buzón. Tomaba días, semanas o hasta meses el conseguir una respuesta. Hoy en día puedo enviar un email alrededor del planeta y si mi remitente está disponible, recibir una respuesta 1 minuto después. He ahorrado todo ese problema y todo ese tiempo, pero ¿de verdad vivo una vida más relajada? La respuesta es que no. Tristemente, pues antes en la época del correo pues lento, por así decirlo, tradicional, la gente normalmente solo escribía cartas cuando de verdad era algo importante y tenías que contarlo, en vez de escribir lo primero que se nos venía a la cabeza o cualquier mensaje irrelevante. Ellos consideraban cuidadosamente pues qué iban a decir y cómo iban a decirlo. Ellos esperaban recibir una respuesta igual de considerada e igual de cuidadosa. La mayoría de las personas recibían y enviaban no más de pues una docena, no sé, un puñado de cartas al mes y pocas veces se veían, pues no sé, con la necesidad o la obligación de responder inmediatamente. Hoy recibimos docenas de emails todos los días de personas de todo el mundo esperando una respuesta rápida. Esto es lo mismo con WhatsApp.
Y pues nosotros pensábamos que estábamos salvando el tiempo o estábamos ahorrándonos tiempo, pero en realidad lo que hicimos fue acelerar esta maquinita, esta caminadora, que le decimos la vida, pues 10 veces más rápido y hacer que nuestros días fueran más ansiosos y más agitados. Este libro tiene mucha sabiduría, amigos. Léanlo, por favor. Y pues sí, obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, otro ejemplo es el carro y las distancias de trabajo. Finalmente el carro sí nos habilitó a hacer muchas cosas y nos habilitó a movernos más rápido y a desplazarnos más distancia, pero lo que implicó es que pues finalmente ya puedes trabajar en la misma ciudad desde más lejos, entonces se hacen estas megalópolis gigantescas como la Ciudad de México, donde hay gente que viene a trabajar de kilómetros y kilómetros y hacen horas y horas de tráfico. Ese es el carro, cambió nuestra vida por completo. Las carreteras separan ecosistemas, separan vecindarios, separan, pues no sé, ciudades enteras. Finalmente se crea una nueva sociedad. Además, el presente cambia, se redefine el ahora. El espacio digital tiene un registro de todo lo que decimos y publicamos. Se consigue instantáneamente en nuestras manos sin que el tiempo los afecte. Y esto tiene muchas implicaciones, porque la permanencia en las redes sociales es un problema. La interfaz se queda igual. Finalmente, Instagram de hace 10 años, pues sí, tenía una interfaz diferente, pero se actualiza. Entonces un post de hace 10 años se ve relevante hoy en día. Y esto pasa mucho con los influencers y con todas estas cosas que se dicen en redes sociales. La gente tiene la oportunidad y tiene el derecho de cambiar de opinión, amigos. Si hace 10 años, o hace 5 años, o hace 2 años, una persona era una mala persona que tenía perspectivas diferentes, si creía que la Tierra era plana hace un año, puede hoy creer que no, que eso era una tontería y que estaba mal. Si no creía en las vacunas hace 3 años, puede creer que hoy no, y hoy estar diciendo como vacúnense, pónganse la Sputnik, ¿no? Pero como está en Twitter y como lo estás viendo y como puedes retuitearlo hoy, lo que algo dijo hace 10 años, se sale de contexto. Y pues es una amenaza bastante fuerte. No sé, eso ya es un debate diferente, pero bueno, lo dejo ahí en la mesa, ¿no? Para poder adaptarnos a esto tenemos que consumir información de una manera deshumanizada y sin contexto, y además de la manera más rápida posible. Cada pedazo no tiene relación con la pasada y nuestra participación no es considerada. Finalmente los comentarios nadie los pela, a menos que... No, la verdad no son relevantes. La información que procesamos se nos es proyectada por máquinas y por algoritmos. Entonces lo deshumanizado se enfatiza. Hay un exceso de información, claramente. Puede que sea nuestro propósito en la vida el archivar cosas e información, no lo sé, pero pues finalmente tenemos y generamos demasiada. Y aquí llegamos a otra paradoja, la paradoja de la televisión. ¿Recuerdan la primera que hablamos, ¿no? La de las vacaciones, donde existen estos conceptos de que de repente algo se pasa corto y de repente en retrospectiva se pasa largo, como la estancia con los amigos, o en prospectiva se pasa largo, como la demora de tu vuelo, y en retrospectiva se pasa corto. Bueno, estos conceptos de experiencias cortas y largas y como una espera en su momento se sienten diferente, ¿no? Pero últimamente y con la tecnología que tenemos hoy en día podemos darnos cuenta de una nueva tendencia, los eventos cortos. Se observó primero cuando la gente veía la televisión. Las personas reportaban que sentían que el tiempo se pasaba volando. 4 horas de repente de maratón de WandaVision se pueden pasar rapidísimo, pero el asunto es que también después, cuando lo ves un mes en retrospectiva, igual se pasaron rápido. Entonces, se pasaron rápido cuando lo viviste y se pasan rápido cuando lo recuerdas. No se sintieron aburridos, pero tampoco se sienten que hayan adquirido nuevos recuerdos o experiencias significativas. Esto es verdad para todos los maratones de cualquier cosa. Esto es verdad para TikTok. Estar en TikTok así, el doom scrolling, bingeando 3 horas de TikTok, en su momento se pasa rapidísimo. Esas 3 horas se pasan volando. Pero si estás ya en la noche a las 11 a punto de dormir y de repente piensas en esas 3 horas, no te puedes acordar ni de 5 TikToks. Y viste cientos. Entonces es una experiencia vacía y corta. Las experiencias son de ida, pero no son de vuelta. Y en retrospectiva pues se siente igual de corto. No pasa, interesantemente, con cosas que se disfrutan. Si por ejemplo te interesa mucho la carpintería o eres muy fan del K-pop o te estás aprendiendo guitarra, pues un video de YouTube de eso no va a sentirse igual porque de verdad estás experimentando cosas nuevas, estás apoyando a tu artista favorito o te gusta ver videos de carpintería, ¿saben? Esto implica un nuevo estilo de vida y una adaptación necesaria. La conquista del espacio, de las estrellas, de los planetas, hizo el mundo más pequeño y la conquista del tiempo hizo nuestras vidas más pequeñas. Estamos en una transición, amigos. Finalmente esto, pues yo les doy estos hechos no porque yo tenga una respuesta, finalmente, y con esto quiero cerrar, o sea, el punto de esto es disfrutar el tiempo, es disfrutar las cosas que pasan. Abúrranse, ¿saben? O sea, déjense
que el tiempo suceda. Porque yo, por ejemplo, de repente me siento aburrido y me pongo a hacer cosas. TikTok, Instagram, Twitter. No. Siéntense. Dejen que el tiempo pase y que te controle. En vez de querer controlarlo todo el tiempo, dejen ser controlados por él. Y vivan cada segundo de manera prospectiva. Y creo que de esa manera vamos a podernos dar cuenta de lo raro que es nuestra vida ahorita y cómo es que estamos llevándola sin preguntar y sin cuestionárnoslo. Entonces, sí, estas fueron las ilusiones del tiempo, camaradas, amigos. Y pues nada más. Próximamente vamos a sacar más podcasts. Espero les haya gustado este formato. No sé cómo, si ya me estoy viendo muy acalorado. Me empezó a dar el sol. Pero a ustedes que están en Spotify, muchas gracias por escuchar, como siempre. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Bye.